Buenos días, pues buenos días, iglesia. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Y pues ahora el tiempo está mucho mejor, ¿verdad?, que las semanas pasadas. Pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Debemos darle la gloria a Dios y la alabanza, ¿verdad? Frutos de nuestros labios, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque Él es digno, ¿verdad?, de ser alabado y de ser glorificado. Y hoy vamos a ver una historia o un cantico, ¿verdad?, una alabanza, ¿verdad?, de Débora, ¿verdad?, de agradecimiento, ¿verdad? Y nosotros podemos leer el libro de Jueces, podemos mirar el capítulo que vamos a mirar ahora. Vamos a estar en el capítulo 5 de Jueces, estamos en Jueces, ¿verdad? Vamos a estar en el capítulo 5, del versículo 1 al 31. Es lo que vamos a estar viendo ahora, ¿verdad?, acerca de Jueces y el cantico de Débora y Barak, ¿verdad?, que es el tema de hoy, ¿verdad? La alabanza de Débora y Barak y una grande canción, ¿verdad?, de victoria, ¿verdad?, que está aquí en Jueces en el capítulo 5. Entonces nosotros podemos decir, ¿verdad?, que pues quién no, ¿verdad? ¿Quién no puede darle gloria y alabanza al Señor, ¿verdad?, después de que te haya librado de una batalla, ¿verdad? Después de que te haya sacado de alguna situación, o después de que Él te haya bendecido, ¿verdad?, con algo, ¿verdad? Pues quién no, ¿verdad?, pudiera hacer esto, ¿verdad? Creo yo que la mayoría, ¿verdad?, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, cuando las cosas van bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, ¿verdad?, si las cosas no fueran bien, ¿verdad?, en la vida de nosotros? ¿Todavía le daríamos gloria, alabanza, adoración, ¿verdad?, a Dios? Todavía, ¿verdad?, vendríamos con regocijo, ¿verdad?, como el salmista dice en el Salmo número 100, ¿verdad?, de entrar por sus puertas, ¿verdad?, con regocijo, con alegría, con adoración, con alabanza, con sonido, ¿verdad?, de trompeta, de arpa, de tamborines, ¿verdad? Todavía le daríamos a Él la gloria y la honra, ¿verdad? Pero en este caso no es así, ¿verdad? En este caso, Débora se dispuso a servir a Dios, ¿verdad?, antes de que la batalla comenzara, antes de que Dios les diera la victoria, porque ella creyó, ¿verdad?, que Dios le iba a dar la victoria. Y el estar dispuesto, ¿verdad?, a servir a Dios es una forma, ¿verdad?, de adoración y alabanza. Estar dispuesto, ¿verdad?, a darle toda la vida, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es una forma, ¿verdad?, de adoración y alabanza. O sea, no solamente levantar las manos y adorar, ¿verdad?, que es lo que Él requiere, ¿verdad?, de nosotros, levantar las manos, cantarles himnos y salmos, ¿verdad?, es lo que la Biblia dice. Pero también hay otras formas, ¿verdad?, de adorarlo, alabarlo y bendecirlo, ¿verdad?, es de entregarle a Él todo de nosotros, ¿verdad?, al Señor, en todo, ¿verdad? Por más pequeño que sea el servicio hacia Dios, es adoración a Él. Amén. Entonces vamos al libro de Jueces, al capítulo 5, del versículo 1 al 31. Y como todo el tiempo les digo, no lo voy a leer todo, ¿verdad? Pero por lo pronto, ¿verdad? No sé qué vaya a pasar más adelante. Por lo pronto nada más voy a leer el versículo número del 1 al 3 nada más. Del 5 al 1 al 3 dice así. Este es el cantico de Débora y Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel y por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Load en la Biblia significa alabar a Jehová o cantar alabanzas a Jehová. Pues por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, nadie los forzó, ¿verdad? Voluntariamente se ofrecieron a loar a Jehová, o sea, alabar a Jehová, a cantar alabanzas a Jehová. Oíd, reyes, dice, y escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta tarde, Señor. Estamos reunidos, Señor, en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Darte a ti toda la gloria y toda la alabanza, Señor, y el servicio y la adoración que tú te mereces, Padre, porque tú eres digno, Padre, de ser alabado y de ser glorificado. Padre, que venga a nuestra memoria, Señor,
de alabarte, bendecirte, adorarte, Señor, de darte a ti servicio, Señor, cualquiera que sea la dificultad o cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando en la vida. Creer, Padre, lo que tu palabra dice, creer de tus promesas y que tome aliento, fuerza nuestro corazón para continuar estando firmes, enfrentando las situaciones de la vida, enfrentando al enemigo que quiere venir a destruirnos, que quiere venir a sembrar división, a sembrar cizaña entre tus hijos, Señor, para poder, Padre, discernir lo que el enemigo quiere hacer y así contrarrestar con tu poderosa, Padre, palabra, que es la espada del Espíritu, podernos defender de las artimañas del enemigo para la gloria de tu nombre. En esta hora, Padre, yo te pido que tú te glorifiques, Señor, por medio de tu palabra, y que tú hagas bien, Padre, a tu siervo, para que continúe, Padre, llevando y proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y poder, Padre, hacer, Padre, lo que tu palabra dice. Porque ¿qué sería de mí, Padre, si no predicara este Evangelio? ¿Qué sería de mí, Señor, si no dijera la verdad, Señor, de tu palabra, Señor? Padre, por eso te pido, Señor, que tú hagas bien a tu siervo, Padre, en esta hora, y que tú te glorifiques y que tú toques los corazones y que vengan al entendimiento para poder escuchar y entender lo que tu palabra, Padre, quiere decirnos por medio del poder de tu Espíritu. A ti sea la gloria y la honra en esta tarde. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La alabanza de Débora y Barak refleja todo el reconocimiento y agradecimiento de lo que Dios es y de todo lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y lo que Dios, ¿verdad?, ha prometido hacer. Débora y Barak, con este cantico, le dan todo el agradecimiento con un corazón de acción de gracias por lo que Dios hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer, ¿verdad?, en los tiempos venideros. La Biblia dice en el Salmo 98, en el versículo 4 al 6, dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Cantarles, alegres a Jehová toda la tierra. Es lo que la Biblia dice. Dice levantar, dice, la voz y aplaudir, dice, y cantar salmos a Jehová con arpa y voz, dice, de cantico. Aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey, ¿verdad?, de Jehová. Es lo que dice el salmista, ¿verdad? Es lo que dice el Salmo 98, ¿verdad?, el 4 al 6, ¿verdad? Y perdón, creo que me equivoqué. El Salmo 89, 15 es el que dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará a Jehová a la luz de tu rostro. Es lo que dice el Salmo 89, versículo 15. Y el Salmo 98, 4 al 6, es lo que dice que cantar alegres a Jehová toda la tierra. Amén. Entonces miramos nosotros que en la Biblia, ¿verdad?, en la palabra de Dios, la adoración y la alabanza, ¿verdad?, es bien importante. La semana pasada les di unos versículos, ¿verdad?, en la Biblia, ¿verdad?, donde cuando alabamos y glorificamos a Dios, ¿verdad?, Dios confunde al enemigo, ¿verdad?, y hace que el enemigo mismo, ¿verdad?, se confunda entre ellos y se maten ellos mismos, ¿verdad?, para darle la victoria, ¿verdad?, a su pueblo. Entonces nosotros miramos aquí del versículo 1 al 2, ¿verdad?, el cantico, ¿verdad?, de Débora y Barak. Adoran, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, y también adoran a Dios aquí en estos versículos de algo bien específico. Adoran a Dios a Dios, ¿verdad?, por la unidad entre los líderes, entre Débora y Barak. Adoran a Dios por la unidad, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad?, es digno de ser alabado y glorificado. ¿Por qué? Porque Él ha levantado líderes, ¿verdad?, unidos para desafiar, ¿verdad?,
y liderar, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, para poder pelear, ¿verdad?, todas las batallas que son imposibles, ¿verdad? Imposibles en el ojo natural, pero no son imposibles para Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene todo el poder, ¿verdad? Y le pertenece a Él todo el poder y la gloria. ¿Y por qué les digo eso? Porque recuerden, ¿verdad?, que la semana pasada les dije que los israelitas no tenían armas, estaban desarmados. Porque los opresores cananeos los habían oprimido por 20 años, o sea, los habían desarmado toda la militar, ¿verdad?, de Israel. Entonces, ¿qué miramos aquí, verdad? Que Dios llama a gente ordinaria a que dé un paso, ¿verdad?, hacia el frente, para que tome liderazgo sobre la gente, sobre el pueblo, ¿verdad? Alguien, ¿verdad?, que esté dispuesto, ¿verdad?, a creer lo que Él dice. Entonces, cuando volteas alrededor, ¿verdad?, me imagino que Débora y Barak, igual que nosotros, ¿verdad?, cuando volteas alrededor, ¿verdad?, y miras tú alrededor tuyo, como quizás pienso yo, ¿verdad?, que haya mirado Débora y Barak, y miras creyentes, ¿verdad?, genuinos, como dice la palabra, que voluntariamente decidieron, ¿verdad?, servir a Dios, que voluntariamente, ¿verdad?, tomaron la responsabilidad, y que voluntariamente, ¿verdad?, Débora y Barak tomaron la responsabilidad de liderar, ¿verdad?, el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hicieron? Adoraron, ¿verdad?, y alabaron, ¿verdad?, a Dios con el cantico, ¿verdad?, con salmos, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual nosotros adoramos y alabamos, ¿verdad?, por líderes, ¿verdad?, por creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad?, que están dispuestos, ¿verdad?, a servirle a Dios. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la cosa, ¿verdad?, que el creyente genuino tenga que dejar atrás con tal de servir a Dios. Ananías, ¿verdad?, en el capítulo 9, ¿verdad?, en Hechos, cuando el Señor le habló, ¿verdad?, acerca del apóstol Pablo, cuando apenas se acababa de convertir Saúl de Tarso, ¿verdad?, se acababa de convertir, ¿verdad?, le habló a Ananías, ¿verdad?, y le dijo que fuera, ¿verdad?, a imponerle las manos al apóstol Pablo para que pudiera recubrir la vista. Ananías tenía temor de ir porque conocía al apóstol Pablo, ¿verdad?, a Saúl de Tarso, que era el perseguidor de la iglesia, ¿verdad?, que iba a las sinagogas y los arrastraba, ¿verdad?, y los sacaba, ¿verdad? Y Ananías tenía temor, pero el Señor le dijo, Dios le dijo a Ananías, dice, ve, porque instrumento escogido, dice, me es este, para llevar, dice, mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo, dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, yo le demostraré al apóstol Pablo cuánto es necesario padecer, ¿verdad?, por mi nombre. Y fíjense todo lo que escribió casi todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros nos podemos preguntar, ¿quieren ustedes ser, ¿verdad?, incluyéndome yo, ¿verdad?, el siguiente que voluntariamente, o de buena gana, o de buena voluntad, le diga al Señor, heme aquí, Señor, como dice la canción, ¿verdad?, que cantamos ahorita, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? En verdad, ¿verdad?, lo sintemos de esa manera. Dios, haz conmigo, ¿verdad?, lo que tú quieres. ¿Quién quiere ser, ¿verdad?, el siguiente, ¿verdad?, que voluntariamente o de buena voluntad le diga al Señor, aquí estoy, envíame a mí? Como Isaías le dijo al Señor en Isaías, en el capítulo 6, versículo 8. Heme aquí, dice, envíame, dice, a mí. Entonces, el liderazgo, ¿verdad?, de acuerdo aquí a la Escritura, debe permanecer, ¿verdad?, junto, en unidad, y no en división, porque Dios no se glorifica en la división. Y Dios no se manifiesta tampoco, ¿verdad?, cuando hay división entre los creyentes. Dios se manifiesta cuando hay unidad.
en los creyentes. Dios se manifiesta cuando hay unidad en el liderazgo, ¿verdad? Que liderea la iglesia de Dios, ¿verdad? Que liderazgo, ¿verdad? El creyente. Debemos de estar juntos, unidos, ¿verdad? Porque es lo que acabamos de mirar. Fue de la única manera que pudieron derrotar a los cananeos. Porque Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque vio la unidad. Vio la unidad en el liderazgo de Débora y Barak. Y el liderazgo, ¿verdad? El pueblo miró la unidad. La unión, ¿verdad? Del liderazgo. Y todo lo demás vino a caer en su lugar. Porque la Biblia dice que el pueblo voluntariamente se dispuso a servir voluntariamente. ¿Y Dios qué fue? Dios se manifestó sobrenaturalmente, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel conquistara, ¿verdad?, a los cananeos. Dios no se puede glorificar o manifestar cuando hay, ¿verdad?, división. Porque si Débora y Barak hubieran estado divididos, hubieran sido derrotados, ¿verdad?, por el enemigo. Y además, aparte de todo esto, si Débora y Barak estuvieran divididos, el pueblo no se hubiera ofrecido voluntariamente. Es más, ni los militares les hubieran hecho caso. Pero miraron la unidad y miraron la disposición y miraron el coraje, la valentía, ¿verdad?, dispuestos, ¿verdad?, a servir al Señor. La unidad sobre el liderazgo, ¿verdad?, en la gente de Dios es absolutamente esencial en la iglesia. En la iglesia de Dios tiene que haber unidad para que se manifieste el Espíritu de Dios. En la iglesia de Dios tiene que haber unidad para que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que mora dentro de nosotros, toque las vidas. Cada vez que ministramos, cada vez que testificamos, cada vez que hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber unidad, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Tiene que haber unidad, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad? Porque es esencial, es lo que Dios, ¿verdad?, requiere, es lo que Dios manda, porque Cristo Jesús es la iglesia. Y los enemigos, ¿verdad?, que se oponen, ¿verdad?, a la iglesia y al pueblo de Dios, ya sean enemigos espirituales o humanos, nunca van a poder superar el liderazgo que permanece junto en unidad. Nunca lo van a poder superar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios es nuestro escudo, porque Dios es nuestra torre fuerte. Así pueden tirar todos los dardos que quieran. No van a poder superar cuando hay unidad en la iglesia de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía a los corintios en el capítulo 1, en el versículo 10. Os ruego, dice, pues, hermanos, por el nombre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Amén. La unidad es esencial en la iglesia. En 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo les dice otra vez a los corintios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y dice, y el Dios de paz y de amor, dice, estará con vosotros. ¿Por qué? Porque cuando se duele uno, se duele todo el cuerpo. Entonces debemos de estar unidos, debemos consolarnos unos a otros, debemos de estar en un solo sentir, debemos de vivir en paz, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Por eso Juan les hablaba y decía, ¿verdad? ¿Cómo decir, ¿verdad?, que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo decir, ¿verdad?, que amas a Dios, ¿verdad?, si no amas a tu vecino? ¿Cómo decir, ¿verdad?, que no amas a Dios, ¿verdad?, si al que te causa dolores de cabeza no lo amas? Dice, ¿cómo decir que amas a Dios? Juan les hablaba duro, ¿verdad? Les decía que tal cual, ¿verdad?, es mentiroso, ¿verdad? Porque el amor de Dios no está en él. Porque Dios es digno de ser alabado y de ser glorificado. Ellos le cantaron en el versículo 3, ¿verdad? Ellos dijeron, oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel,
Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque cuando uno alaba, ¿verdad? Cuando uno le da la gloria, ¿verdad? La él y la alabanza, dice, por su presencia, por su guianza, ¿verdad? Cómo Dios nos guió, ¿verdad? En los tiempos, ¿verdad? Como les dice a ellos, ¿verdad? En el monte Sinaí, cuando andaban de vagabundos, ¿verdad? Dios los guió, ¿verdad? Cuando andaban en el desierto. Dios nos ha guiado a nosotros, ¿verdad? Cuando hemos andado en tiempos difíciles, dificultades. Dios nos ha guiado. Yo hoy en día hasta puedo dar testimonio, ¿verdad? Que Dios estaba conmigo hasta cuando no lo conocía, ¿verdad? Cuando cruzaba, ¿verdad? La frontera y me llevaba 5 días, meses, para poder llegar a mi destino. Lo único que podía hacer es que Dios era mi defensor y mi guardador. O sea, Dios nos guía. Dios nos guía en nuestros tiempos de vagabundo, ¿verdad? En los tiempos difíciles de la vida. Por eso Dios es digno de ser alabado. Cuando no tenía un pan que comer, Dios, ¿verdad? Proveyó por el pan. Dios lo hace. Cuando toqué fondo, cuando tocamos fondo, a veces hasta mero abajo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios no nos deja ni nos desampara. Dios extiende su mano hasta mero abajo y nos vuelve a levantar y nos vuelve a restaurar. Nosotros miramos el ciclo aquí de jueces que hacían una cosa y después que hacían y pecaban y se iban a los vales a idolatrar a los dioses mudos, sordos, que no hacían nada por ellos. Cuando estaban en dificultad, ¿qué era lo que venían y hacían? Oraban y Dios los libertaba. Y lo miramos aquí en Jueces repetidamente y repetidamente. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Dios ya les dijo hasta aquí llegó? ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque Dios cumple lo que Él dice en su palabra. Porque a pesar, ¿verdad?, de que lo negamos, a pesar de que a alguno no sea digno, ¿verdad?, Dios va a estar ahí presente. Dios nunca se va a negar a sí mismo por nosotros. Él nunca lo va a hacer. Así nosotros, ¿verdad?, seamos infieles, así nosotros le fallemos, así nosotros le demos la espalda, así nosotros no lo adoremos, no lo alabemos, así nosotros lo rechacemos. Dios nunca se va a negar. Dios nunca nos va a rechazar. Él no es así. Su palabra permanece para siempre. Él no es así. Entonces Débora y Barak, no solamente ellos querían saber del Dios Todopoderoso. Ellos dicen aquí, ¿verdad? Quieren que los reyes y los príncipes de la tierra sepan la verdad. ¿Quién fue, verdad?, el que los liberó de la batalla? ¿Quién fue, verdad, con el poder supernatural hizo todo esto? Él quiere que ellos sepan que fue Dios el que extendió la mano, ¿verdad?, para liberar a su pueblo. Fue Dios el que lo hizo. Y ellos quieren dejarle bien claro, ¿verdad?, a los reyes, a los príncipes, a los moradores de la tierra, que fue Dios, ¿verdad?, el que los guió, ¿verdad?, que fue el Todopoderoso, ¿verdad?, en medio de las tormentas, ¿verdad?, el que los rescató a ellos, que fue su presencia, su maravillosa presencia, se manifestó, ¿verdad?, en la batalla. Y les recuerda, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, del monte Sinaí. Porque quiere que también sepan que Dios es digno de ser alabado y que Él es el Señor Todopoderoso por sí solo. Él es Dios, ¿verdad?, por sí solo. Porque Dios, ¿verdad?, es digno de ser alabado y de ser, ¿verdad?, glorificado. Porque este es el Dios, ¿verdad?, que nosotros sirvemos eternamente, por eternidad. Y que su palabra nunca va a cambiar. Todo va a pasar en este mundo algún día, pero su palabra va a permanecer. La palabra de Dios va a permanecer.
Dijo el salmista, ¿verdad? En el Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, dice, aún más allá de la muerte. Dios es digno de ser alabado porque Él nos guiará, ¿verdad? A través de las duras y difíciles situaciones, Dios es digno de ser alabado porque Él nos guiará, ¿verdad? A través, ¿verdad?, de las situaciones difíciles. Él nos guiará, ¿verdad?, a través de las injusticias. Él nos guiará, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de la corrupción y las repugnantes, ¿verdad?, visiones, ¿verdad?, del mal en este mundo, ¿verdad? Dios es digno de ser alabado porque Él nos guiará, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, del peligro y la tentación y las pruebas y de todo, ¿verdad?, lo que venga a la vida de nosotros cuando nosotros permanecemos, ¿verdad?, fieles, ¿verdad?, delante de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros le damos a Él toda la alabanza y la gloria, Él nos guía. Él va a estar con nosotros a través, ¿verdad?, de la sombra de la muerte misma. Ahí va a estar Dios con nosotros. Por eso Dios, ¿verdad?, es digno de ser alabado. Porque Él nos va a guiar a través, ¿verdad?, de los oscuros momentos. Hasta a través, ¿verdad?, de los oscuros momentos del duelo y del luto. Él nos va a guiar y Él va a estar con nosotros. Por eso el salmista decía en el Salmo 50, en el versículo 22 y 23, entender ahora esto, dice. Entender ahora esto, lo que os olvidáis, dice, de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice su palabra? Del versículo, ¿verdad?, 6 al 11 dice la Biblia que en los días de Samar, hijo de Anat, en los días de Jehel, quedaron abandonados los caminos, dice, y los que andaban por las sendas se apartaban, dice, por senderos torcidos. Y dice la Biblia que las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, dice Débora, me levanté como madre en Israel. O sea que Débora no solamente era gobernadora o jueza, era madre, ¿verdad?, reconocida como madre de Israel. Cuando escogían, dice, nuevos dioses, dice que cuando se volteaban a la idolatría, dice la Biblia que cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a la puerta, a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Estaban sufriendo la opresión, ¿verdad?, cuando le daban la espalda a Dios. Dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Y luego, ¿qué dice? Load a Jehová. Dice, alabar, dale alabanza a Jehová. Vosotros, dice, los que cabalgáis en asnas blancas, los que precedís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharán hacia las puertas el pueblo, dice, de Jehová. Dice que la voluntad del pueblo había sido, ¿verdad?, había sido quebrantada por la crueldad, ¿verdad?, de los opresores, ¿verdad?, cananeos. Como si la vida, ¿verdad?, de la gente, ¿verdad?, del pueblo de Israel había parado cuando le dieron la espalda a Dios. Experimentaron la opresión y la crueldad, ¿verdad?, de los cananeos. Experimentaron como si la vida de ellos ya hubiera parado, ¿verdad?, de tanto sufrimiento. Dice la Biblia aquí, ¿verdad?, que hasta los caminos estaban abandonados por el peligro, dice, de los asaltantes y de los rateros y asesinos. Dice que hasta los caminos, ¿verdad?, estaban abandonados. Dice que las aldeas quedaron abandonadas. En pocas palabras quiere decir que entonces ya no cosechaban. Ya no había a lo mejor tampoco niños, ¿verdad?, jugando en la calle. Ya no había adolescentes jugando en la calle. Ya no había, ¿verdad?, vecino con vecina, ¿verdad?, platicando, yendo para allá a platicar o a comer, a tomarse un café. Ya no había
nada de esto. ¿Nos suena familiar lo que les estoy diciendo de lo que miramos aquí en Jueces? Ya todos encerrados adentro. Ya no hay más socialización entre la gente, entre el pueblo. Ya tampoco muchos creyentes quieren salir a evangelizar por el temor. Es la realidad. Y si hay temor, ¿verdad? Uno dice que no, sí hay, ¿verdad? Temor, ¿verdad? Tampoco dijo, ¿verdad?, que vayan donde está bien peligroso y todo eso, ¿verdad? Donde pueden lastimarnos. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Aquí en la Biblia, ¿te imaginas, ¿verdad? Ya no platicaban, ya no había comunión entre los vecinos, entre los turistas. La vida en las aldeas había cesado. La comunicación, ¿verdad?, entre vecinos, entre el pueblo familiar, ya había cesado. Entonces dice Débora que ella se levantó como la madre de Israel a salvar a Israel, a nutrirlos, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Es lo que dice, ¿verdad?, el versículo 8, ¿verdad? Dice el versículo 8 que cuando ellos escogían dioses, la guerra estaba a las puertas. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se dieron a la falsa adoración, a las falsas doctrinas. ¿Y cuál fue el resultado para ellos? Guerra, opresión, ¿verdad? Esclavitud, ¿verdad?, para ellos. Pero gloria, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, y alabanza a Dios, ¿verdad?, que levantó, ¿verdad?, a Débora y a Barak. Por eso Dios, ¿verdad?, es digno de ser alabado y de ser glorificado. Porque Dios, ¿verdad?, nos da a nosotros la paz y la seguridad cuando somos, ¿verdad?, unos creyentes genuinos, ¿verdad?, unos verdaderos, ¿verdad?, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Que no importa, ¿verdad?, la intensidad, ¿verdad?, del problema o de la dificultad, Dios nos ha prometido darnos paz en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, en medio de las tentaciones, cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, paz y seguridad es una garantía. ¿Por qué? Porque Dios no echa mentiras. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Isaías decía, ¿verdad?, en el capítulo 26, en el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, dice, persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Confiar, dice en Él. Isaías capítulo 26, versículo 3. Y dice la Biblia, del versículo 12 al 18, dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cantico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín, dice, vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. Se agregaron, ¿verdad?, estas tribus, Efraín, Benjamín, entre los pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara en manos. Empezaron a agregar para las otras tribus, ¿verdad? Caudillos también de Isaac fueron con Débora y con Barak. También Isaac precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones, dice, del corazón. Dice que entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón, porque te quedaste en los rediles. O sea que no fue a la batalla, no fue a apoyarlos, para oír, dice, los baldíos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, pero había alguien, ¿verdad?, con propósitos buenos de corazón entre las familias. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, tampoco fue, ¿verdad?, ayudarles a la batalla. Y Dan, dice, porque se estuvo junto a las naves, ¿verdad?, nomás se quedó parado a mirar, ¿verdad?, a ver qué era lo que pasaba. Y dice que se mantuvo a la ribera del mar. O sea, desde lejitos nada más mirar a ver qué era lo que iba a acontecer. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí
en las alturas del campo. Estos sí se unieron, ¿verdad? Pues Dios es digno de ser alabado por creyentes fieles, ¿verdad? Que se han levantado voluntariamente, de buena voluntad, a pelear contra el enemigo, como estas tribus, ¿verdad? Que se unieron con el pueblo con Barak y Débora, ¿verdad? A pelear, ¿verdad? A unirse voluntariamente y pelear en contra, ¿verdad? Del enemigo. Y aquí miramos en la Biblia, ¿verdad? Que no cualquiera se levanta, ¿verdad? A pelear voluntariamente. No cualquiera se levanta a pelear voluntariamente o de buena voluntad. Esta es la verdad, ¿verdad? Porque lo miramos aquí en la Biblia. Esto es lo que observamos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí del versículo 13, ¿verdad? Al 14, ¿verdad? 6 tribus voluntariamente, ¿verdad? De buena voluntad fueron a la batalla. Desde el 15 al 16 miramos que las otras 4 tribus, dice, no estuvieron dispuestas tampoco, ¿verdad? A ser voluntarios o a ser de buena, ¿verdad? Voluntad. Entonces no cualquiera, ¿verdad? No cualquiera se dispone, ¿verdad? A servir voluntariamente al Dios Todopoderoso, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros miramos aquí que no había excusa, ¿verdad? Para que no cumplieran con el compromiso que tenían delante de Dios, porque son de las tribus, de ellos son de las tribus de Israel. Entonces no había excusa para no hacer compromiso, no con Barak, no con Débora, no con la fuerza militar, no, con Dios. El compromiso, ¿verdad? Es con Dios. Entonces estamos, ¿verdad? Ante el compromiso nosotros como creyentes de servir voluntariamente, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Y de no, ¿verdad? Poner, ¿verdad? Excusas. ¿Por qué? Porque no debemos de estar indecisivos. No debemos de estar indecisos, ¿verdad? Cuando se trata del servicio, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Debemos, ¿verdad? De servirle al Señor, ¿verdad? Con alegría, ¿verdad? Con alabanza, con regocijo, ¿verdad? De buena, ¿verdad? De buena voluntad, ¿verdad? Voluntarios como creyentes en Cristo Jesús. Porque Él puso el ejemplo. Él fue voluntariamente, ¿verdad? A la cruz, a la muerte de Cristo Jesús. Y levantó la bandera de justicia, ¿verdad? Y que hoy cuando alguien pone la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo declara justo por lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Del Calvario. Entonces nunca, ¿verdad? Debemos de ser indecisivos, ¿verdad? Cristo Jesús no fue así, ¿verdad? Porque si no, hoy en día nosotros no hubiéramos sido salvos. Un soldado de Dios nunca va a tolerar, ¿verdad? Las injusticias. Un soldado de Dios nunca va a tolerar la inmoralidad. Un soldado de Dios nunca va a tolerar los abusos, la brutalidad, la esclavitud, la ambición, la opresión. La Biblia dice en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 8, que el hombre, ¿verdad? De doble ánimo o de doble mente, ¿verdad? Es inconstante en todos, dice, sus caminos. Es lo que dice Santiago. Y también dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo o mente, purificar, dice, vuestros corazones. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y aquel, dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la Biblia, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Entonces Dios es digno, ¿verdad? De ser alabado, porque levantó, ¿verdad? A Débora y a Barak, que no se durmieron, ¿verdad? Ni tampoco se comprometieron, ¿verdad? Con los cananeos. No se comprometieron con el mundo, sino que tomaron acción de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios tomaron acción. ¿Y qué fue lo que pasó cuando dieron el paso hacia adelante en acción? Obtuvieron la victoria sobre el enemigo. Y del versículo 19 al 23, miramos que vinieron los reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán
en Tanat, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Y dice el versículo 23, maldecid a Meroz, porque no fue a ayudar al pueblo de Israel. Dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Amén. Entonces, como dije al principio, ¿verdad? El servicio no es hacia Barak, o hacia Débora, o hacia el ejército. El servicio es hacia Dios. Dios es digno de ser alabado por la victoria sobre el enemigo. El enemigo, de acuerdo a lo que acabamos de describir, llegó bien confiado a la batalla. Llegaron ellos bien confiados, porque les dije la semana pasada que ellos adoraban al Baal, ¿verdad? Al Dios que ellos creían que era el Dios de las tormentas, pero en ese momento ni siquiera creo que asomó, ¿verdad?, los ojos, ¿verdad?, Balá, ¿verdad?, por la tormenta. Entonces, ¿qué fue, verdad? Cuando ellos confían en Dios, ¿verdad?, Dios les da la victoria. El enemigo llega bien confiado a la batalla, pero en la batalla fueron, ¿verdad?, derrotados, ¿verdad?, por completo. Fueron totalmente destruidos. Se terminó el de andar, ¿verdad?, despojando a la gente, el andar, ¿verdad?, robando, ¿verdad?, a la gente. Dice que se terminó. Y Dios los destruyó, dice, por completo. Dios es digno de ser alabado y de ser, ¿verdad?, glorificado. Nunca más, dice la Biblia, los israelitas fueron oprimidos por un rey o por un gobernador de los cananeos. Por eso Dios, ¿verdad?, es digno, ¿verdad?, de ser alabado y de ser glorificado por la victoria y por la confusión, ¿verdad?, que Dios trajo, ¿verdad?, a los cananeos, ¿verdad? El pánico, ¿verdad?, el temor, ¿verdad?, que trajo, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, con el estruendo, ¿verdad?, de las estrellas del cielo, ¿verdad? Imagínense los estruendos, ¿verdad?, que soy yo. Que fue Dios mismo, ¿verdad?, el que provocó la tormenta, la lluvia. Que fue Dios mismo el que sobreabundó, ¿verdad?, el agua, ¿verdad?, del río de Sison. Fue Dios mismo, ¿verdad?, el que intervino en los cielos y en las estrellas, ¿verdad?, con grandes estruendos. ¿Y qué pasó? Los carros cerrados que traía el enemigo, porque venían bien confiados, se quedaron ahí, ¿verdad?, inservibles. Y el resultado, ¿qué fue? Una absoluta confusión, ¿verdad?, de pánico, de miedo y de temor. Y una derrota, ¿verdad?, completamente, ¿verdad?, derrotado el enemigo. Todas sus tropas, ¿verdad? Imagínense todas las tropas en pánico y en temor del enemigo cananeo. No nomás eso, ¿verdad? Tuvieron que huir por su vida, ¿verdad? Porque vemos que Sisara, ¿verdad?, tomó, ¿verdad?, ¿para qué son, ¿verdad?, sus dos pies, ¿verdad?, a correr, ¿verdad?, se ha dicho, ¿verdad? Y noten, ¿verdad?, lo que dijo, ¿verdad?, el ángel, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad?, en el versículo 23, ¿verdad? El ángel del Señor pronunció, ¿verdad?, maldición, ¿verdad?, sobre aquellos, ¿verdad?, que rechazaron pelear en contra del enemigo, ¿verdad?, del Señor. En particularmente, ¿verdad?, nos muestra aquí la Biblia, ¿verdad?, la gente de Meroz, que esa es una ciudad, ¿verdad?, de Neftalí. Y la victoria estaba asegurada. La victoria ya estaba asegurada, pero todavía así rechazaron ir voluntariamente a servir, ¿verdad?, a Dios, al Todopoderoso. La Biblia dice en Juan, en el capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado, dice, para que en mí, dice, tengáis paz. Dice que en el mundo tendráis aflicción, pero confiad. Dice, yo he vencido al mundo. Dice, confiad, dice, yo he vencido al mundo. En Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ella derrotó al enemigo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario.
Fue a la cruz porque Él nos ama. Él dio su vida por nosotros. El Salmo 44, versículo 4 al 5. Escucha, ¿verdad? Las maravillas, ¿verdad? Las declaraciones, ¿verdad? De la Santa Escritura. En el Salmo 44, versículo 4, del 4 al 5. Dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob por medio de ti. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos en tu nombre. Hollaremos, dice, a nuestros adversarios. Es lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ya para terminar del versículo 24 hasta el 31. Miramos nosotros que Dios es digno de ser alabado por una mujer valiente, que no fue neutral en su lucha para la liberación, ¿verdad?, de los israelitas. Esta mujer, ¿verdad?, su nombre es Jael. Porque miramos nosotros, ¿verdad?, en el versículo 24, dice el versículo, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Ceneo, el traidor, el que les dije, ¿verdad?, el que fue con el chisme. Sobre las mujeres, dice, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sisara e hirió, dice, su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, ahí, dice, cayó muerto. Jabel, ¿verdad?, no fue neutral, ¿verdad? Ella no se puso a favor de su esposo, no se puso a favor, ¿verdad?, de Sisara. Su valentía demuestra, ¿verdad?, el asesinato a Sisara, ¿verdad?, al comandante militar de las fuerzas cananeas. Jael, ¿verdad?, fue demostrada, ¿verdad?, el asesinato de Sisara demostró, ¿verdad?, que ella no había neutralidad, ¿verdad?, que ella no hizo un compromiso, ¿verdad?, con Sisara. No se comprometió ni con su propio esposo, ¿verdad?, al tratar de ayudar a Sisara. Ella no fue neutral, ella tomó la decisión de servirle a Dios, ¿verdad?, de servirle a Dios. Porque podemos ver ahí, ¿verdad?, en la vida de Jael, si ella hubiera querido, no hubiera servido a Dios. Pero ella se dispuso, ¿verdad?, a servir a Dios. ¿Por qué? La Biblia, ¿verdad?, nos dice claro, ¿verdad?, que en Dios, ¿verdad?, no hay neutralidad. En Dios no hay de que somos neutros. Estamos aquí y estamos acá. No, en Dios no hay neutralidad. Y Dios no va a usar, ¿verdad?, a alguien que solo le ofrece, ¿verdad?, la mitad, ¿verdad?, de la vida. Dios no va a usar, ¿verdad?, al que le ofrece la mitad de servicio, o la mitad de alabanza y adoración, o la mitad, ¿verdad?, de sus mandatos. Que ahorita sí, mañana no. No puede, ¿verdad?, porque no puede haber neutralidad en las cosas del Señor. O sirvemos a Dios o no sirvemos a Dios. Es una de dos, no hay otra, porque no hay nada de intermedio. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que no hay lugar, ¿verdad?, para servir a Dios, ¿verdad?, si estamos indispuestos. Es por eso que Dios usó a Débora
El que debería de haberse levantado en las armas primeramente era Barak. Pero él dijo, si no vas tú conmigo, yo no voy. Entonces ella tuvo que levantarse y hacerlo. Por eso ella le dijo que la gloria no iba a ser para él, para un hombre, la gloria iba a ser para una mujer. Y su nombre es Jael, la que miramos ahorita, la que en realidad destruyó, ¿verdad?, a Sisara. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Satanás en la tentación, ¿verdad?, en Mateo, en el capítulo 4? ¿Qué fue lo que le dijo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo a Satanás? Cuando Satanás le mostró, ¿verdad?, todos los reinos del mundo y la gloria, ¿verdad?, que había en ellos. Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo, todo esto te daré, dice, si postrado me adorarás. Y Cristo Jesús, ¿verdad?, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, dice, adorarás, y a Él solo, dice, servirás. Porque Satanás quería, ¿verdad?, que Cristo Jesús se moviera conforme a su voluntad. Pero ¿qué Cristo hace? Le responde con la palabra. Cristo le responde con la palabra. Satanás pensó, ¿verdad?, que Cristo Jesús iba a mover, ¿verdad?, conforme a su voluntad, conforme a su opinión, conforme a lo que él quería decir. No, Cristo Jesús se movió conforme a la voluntad y al servicio de Dios, de ir a la cruz, para que hoy en día, cuando alguien pone la fe en Él, es salvo. Primera de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 3, la Biblia dice que habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, dice, quitar los dioses ajenos y Astrot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces el servicio a Dios, ¿verdad?, la alabanza, la gloria o cualquier tipo de servicio, ¿verdad?, o adoración a Dios, ¿verdad?, ¿qué trae, verdad? Trae la victoria, ¿verdad?, a su pueblo. Trae la victoria, ¿verdad?, a los creyentes. Dios es digno, ¿verdad?, de ser alabado. Desde el versículo 28 hasta el 30 miramos, ¿verdad?, que Él es digno de ser alabado por la total derrota, ¿verdad?, del enemigo, ¿verdad? Y observen aquí lo que dice, ¿verdad?, el versículo 28, que la madre de Sisara se asoma a la ventana y pone entre las celosías a voces, dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? La madre de Sisara estaba esperando el regreso de su hijo, que regresara de la batalla. Y si miramos aquí, nosotros podemos mirar la larga espera con un pesar. Dice, las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, no ha hallado botín, dice. Lo están repartiendo a cada una de las doncellas, o dos, las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Miramos nosotros la agonía, el dolor de una madre esperando por su hijo. Ella pensaba que a lo mejor ya había ganado la batalla, describe aquí la Biblia. Ella pensaba que ya habían ganado la batalla, pero y no miramos que las damas de ella, ¿verdad?, trataban de consolarla. No hallando, dice, motín. A lo mejor, dice, lo están repartiendo. Dice, o quizás los soldados, ¿verdad?, están haciendo fiesta, ¿verdad? O a lo mejor los soldados, ¿verdad?, están sobre las
sobre las mujeres cautivas, ¿verdad? Haciendo fiesta, ¿verdad? Con ellas, ¿verdad? A lo mejor las tomaron cautivas, ¿verdad? Y miramos nosotros la larga espera, ¿verdad? De una madre que la consuelan, pero sin consuelo. Me imagino, si estaba esperando mucho tiempo, quizás a lo mejor estaba acostumbrada a no esperar tanto tiempo. No sabemos. Pero lo que sí me puedo imaginar, a lo mejor mi hijo ganó la batalla, o a lo mejor mi hijo no la ganó, a lo mejor está vivo, o a lo mejor está muerto. Pero estaba en agonía, la madre de Sisara. Todos podemos ver el dolor, la agonía, ¿verdad? Por estar sin qué, sin esperanza. Sin esperanza estaba su alma. Así es alguien que no tiene a Cristo. Está sin esperanza en el mundo. Y esta es una verdad, ¿verdad? Porque las Escrituras, ¿verdad?, nos muestran a nosotros que el alma sin Dios y sin Cristo está sin esperanza en su totalidad, que no hay esperanza. Y si alguna persona está en el mundo sin Dios y sin Cristo, pues va a estar sin Dios y sin Cristo por eternidad. Efesios el capítulo 2, versículo 12 dice que en aquel tiempo, dice, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sin Dios en el mundo. Para el que no está en Cristo y en Dios, dice la Biblia, no hay esperanza. No hay esperanza. Por eso Dios es digno, ¿verdad?, de ser alabado, ¿verdad?, de ser glorificado. Porque envió a su Hijo, ¿verdad?, Cristo Jesús. Porque Efesios también dice, ¿verdad?, en el siguiente versículo, en Efesios, en el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado, ¿verdad?, sea el Señor, alabado sea Dios y sea glorificado. De que envió Dios, ¿verdad?, a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y para terminar, miren la conclusión, ¿verdad?, del versículo 31. Del canto de Débora y de Barak de Victoria, concluyó, ¿verdad?, con esta oración: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Fíjense en la oración, pongan atención. Así perezcan todos los enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. El cantico de Débora y Barak concluyó con esta oración, ¿verdad?, de victoria. Concluyó con esta oración, ¿verdad?, de gozo, de cómo Dios destruyó al enemigo, ¿verdad?, en su totalidad. Y la oración expresa algo bien maravilloso que quisiera que lo lleven en su corazón. En su oración ellos expresaron, ¿verdad?, que perezcan, dice, todos tus enemigos, oh Jehová. Que perezcan todos, dice. Pero también expresaron, ¿verdad?, un deseo, ¿verdad?, en su oración por todos los que aman a Dios, por todos los creyentes que aman a Dios, dice. Dice, sean como el sol cuando sale, dice, con su fuerza. Oraron por todos los creyentes para que sean luz, que el creyente en Cristo Jesús debe de ser la luz del mundo, proclamando los hechos justos de Dios, ¿verdad?, y su grande liberación, ¿verdad?, de todos sus enemigos en la vida, ¿verdad? El creyente en Cristo Jesús es la luz del mundo, donde debemos, ¿verdad?, nosotros vivir, ¿verdad?,
como santos, o sea, separados, ¿verdad? Para Dios, para el servicio de Dios, proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Porque las garras, ¿verdad?, de la muerte ya han sido rotas en la cruz del Calvario. Ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario desarmó al enemigo. Ya fue derrotado. Y que ahora, ¿verdad?, las personas pueden venir, ¿verdad?, a Cristo. Pueden venir, ¿verdad?, aceptar el sacrificio de la cruz, poner la fe en Él y vivir en eternidad, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Cuando ponen la fe en Él, ¿verdad? Porque Cristo conquistó al enemigo más grande de todos los enemigos. Él conquistó a la muerte. Porque la Biblia dice en Hechos, en el capítulo 2, versículo 24, que ni la muerte, ¿verdad?, pudo retener a nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, por cuanto era, dice, al cual Dios, dice, levantó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, que ni la muerte pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Él es digno, ¿verdad?, de ser alabado, de ser glorificado, ¿verdad?, de ser adorado, de servirle, ¿verdad?, con regocijo, ¿verdad?, con alegría, ¿verdad? Él destruyó, ¿verdad?, al enemigo más grande de todos los enemigos, a la muerte, Cristo Jesús. Él es digno de ser alabado. Es por eso, ¿verdad?, si estás bajo mi voz y no has, ¿verdad?, recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, esta es tu oportunidad. No al servicio, ¿verdad?, a nosotros, a la iglesia o a alguien, no. A Él, al que lo dio todo por ti. A Él, ¿verdad?, aquel lugar, ¿verdad?, que el de la cruz era el nuestro. Era nuestro. No dejes, ¿verdad?, que pase el día de mañana. ¿Por qué esperar a estar en la opresión, en la esclavitud, en el sufrimiento, sin esperanza? ¿Por qué no ahora darle a Él toda la gloria y el servicio y la alabanza que Él se merece? Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por recordarnos, Señor, del servicio, de la adoración, de la alabanza, Señor, del compromiso, Padre, que tenemos contigo, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que tu palabra, Padre, continúe, Padre, refrescando nuestras mentes, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para poder, Padre, venir, Señor, ante tu presencia con regocijo, con corazón de acción de gracias, a servirte, Padre, a ti, Señor, para continuar experimentando, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y poder nosotros, Padre, consolar a otros así como nosotros hemos sido consolados. Y que el poder de tu Espíritu, mediante nosotros, cuando abremos nuestra boca, puedan ellos entender, Padre, de que eres tú, Padre, que por medio de nosotros les estás diciendo, reconcíliense conmigo, por medio de mi Hijo Cristo Jesús. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra, porque tú te has glorificado. Te alabamos, te adoramos y exaltamos tu santo nombre desde este lugar, porque tú eres digno, Padre, de ser alabado. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de mi Salvador y mi Señor Cristo Jesús. Amén. Amén.